Hola, en esta primera entrega hablaremos de la teoría básica de arreglos de n dimensiones y cómo la manejamos en Python utilizando la librería NumPy. Este es el primero de una serie de 3 vídeos en el que hablaremos justamente de este tema de los arreglos n dimensionales. La idea de hacerlo en entregas es poder dividir el contenido del capítulo en vídeos que no sean tan extensos y que los puedan ustedes ir viendo y digiriendo poco a poco. Ok, comencemos. La agenda para toda la entrega será primero ver las propiedades, cómo creamos arreglos, cómo creamos matrices, algunas funciones básicas, algunas funciones esenciales. Y básicamente este primer punto va a ser el contenido del vídeo de hoy. Prácticamente hoy día vamos, o en esta oportunidad vamos a concentrarnos únicamente en las propiedades básicas, desde la creación hasta la manipulación muy sencilla a través de funciones básicas de NumPy, tanto para arreglos como para matrices. En la siguiente entrega, en la parte 2, hablaremos de estos temas. Hablaremos de la indexación básica, la indexación a través de arreglos y la indexación booleana, junto con el slicing, cómo utilizamos esto para operar sobre nuestros arreglos y sobre nuestras matrices. Y finalmente, en la parte 3 hablaremos de las operaciones aritméticas, estadísticas y de ordenamiento que existen a través de funciones en NumPy. Y terminaremos con el tema de broadcasting. Entonces esta es la agenda, este es el mapa para este capítulo de los arreglos n-dimensionales. Esto es parte 1, esto es parte 2 y esto va a ser la parte 3. ¿Ok? Entonces, continuemos con la parte número 1. Los objetivos en general del capítulo serán identificar las propiedades de los arreglos n-dimensionales como herramientas de agrupación de datos, aplicar técnicas de indexación y slicing para la manipulación de datos representados como arreglos n-dimensionales, utilizar las operaciones aritméticas, estadísticas y la técnica de broadcasting para la resolución de problemas. Como se los había mencionado, la librería que vamos a utilizar para esta tarea es NumPy. NumPy es una librería de Python que contiene objetos y funciones especializadas principalmente para la computación científica. Provee a Python con herramientas y objetos como arreglos de n dimensiones, matrices, funciones de álgebra lineal, transformadas de Fourier, números aleatorios y otras más. Para nuestro alcance del curso, lo que nos interesa dentro de las herramientas que ofrece NumPy están los arreglos, las matrices y los números aleatorios. Eso es básicamente en lo que nos vamos a concentrar. Hay que hacer una clara distinción en qué es un arreglo y qué es una matriz desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de NumPy. ¿Por qué NumPy las diferencia? ¿Ok? Entonces, en las siguientes slides, cuando estemos hablando de arreglos y de matrices, trataré de indicar algunas de las diferencias principales que hay entre arreglos y matrices. También les indico que en la descripción del vídeo, aquí abajo en la descripción, les dejaré enlaces a recursos interesantes, algunas páginas web donde pueden encontrar ustedes ejercicios para hacer con NumPy, ejercicios para apoyar la teoría, justo lo que vamos a ver ahora. No tanto ejercicios más complejos, sino ejercicios para reforzar la teoría, cómo crear un arreglo únicamente de unos, cómo crear una matriz de entidad, cómo crear un arreglo de n dimensiones lleno de un solo valor, por ejemplo el 15, ¿verdad? Cómo cambiar tipos de datos y cosas así. Son ejercicios de ese tipo. Y también les voy a dejar un par de libros interesantes para leer que hablan sobre el tema de NumPy. No necesariamente a un nivel tan
básico, está toda la teoría, está todos los conceptos que vamos a ver nosotros, la manera en que lo explican y los tipos de ejemplos que lo utilizan de pronto no son como para principiantes, ¿verdad? Aunque no son tampoco complejos, puede ser que de pronto el tipo de área de estudio no sea la más apropiada para cada uno de ustedes. Si están estudiando estadística o están estudiando economía, probablemente los ejemplos que se utilizan en estos libros son o están mucho más al alcance de ustedes. Otra observación, estos libros están en inglés, pero recuerden que estamos nosotros también tratando de trabajar en mejorar nuestro nivel de inglés porque al final nos va a servir mucho, no solo para programar, sino para nuestro desarrollo profesional. Así que una forma de mejorar nuestro inglés es justamente forzarnos a consumir material en inglés, en este caso leer libros en inglés. Ok, toda esa información, todos esos enlaces, los nombres de los libros, se los voy a dejar en la descripción del vídeo o junto con la descripción del vídeo. Ok, para utilizar NumPy en Python tenemos que empezar por importar el módulo y esto lo hacemos de una manera sencilla utilizando la instrucción import NumPy y recuerden que de manera opcional tenemos nosotros el poder declarar un alias, ¿no? Ahora se acostumbra a declarar a NumPy con el alias np, ¿verdad? Esto nos ahorra tener que escribir NumPy a cada rato y lo hacemos simplemente de una manera abreviada utilizando np. ¿Ok? Entonces la sentencia completa para importar NumPy en nuestro programa sería import NumPy as np. Esto es lo primero que tenemos que hacer antes de poder utilizar NumPy. Listo, empecemos a hablar ahora acerca de los arreglos. A ver, ¿qué es un arreglo para NumPy? En NumPy el arreglo es una colección de elementos que, uno, son todos del mismo tipo, ¿verdad? Esto es una gran diferencia a las listas. Recuerden que habíamos visto que las listas pueden ser heterogéneas. Eso quiere decir que pueden tener diferentes tipos de datos. En NumPy hay formas de trabajar con arreglos heterogéneos, pero la recomendación o lo que siempre se pide es que se creen arreglos de un solo tipo de datos, ¿verdad? Un solo tipo de datos. Pueden ser principalmente los arreglos que se utilizan, porque como dado que están hechos para computación científica y cálculos de ese tipo, son principalmente numéricos. Pero tranquilamente podemos tener un arreglo, por ejemplo, de strings, ¿ya? Los arreglos en NumPy pueden tener una o más dimensiones, ¿sí? Y aquí podemos de pronto hablar un poquito acerca de esta diferencia entre arreglos y matrices. Podemos tener arreglos de n dimensiones. Por ejemplo, podemos tener un arreglo de una dimensión. Normalmente a este arreglo de una dimensión vendría a ser la representación de NumPy de lo que sería un vector, o se lo llama un vector. Realmente es un arreglo de una sola dimensión, ¿verdad? A diferencia del concepto matemático de vector, o si están ustedes de pronto trabajando en álgebra lineal, los vectores de NumPy no representan realmente dirección, simplemente representan una sola dimensión. Es el equivalente a tener una lista plana, ¿verdad? Solo que en tipo de dato de NumPy, ¿sí? Y a esto normalmente le damos el nombre de vector, ¿sí? No es similar o 100% exacta a la definición matemática de lo que sería un vector, ¿ok? Ahora, un arreglo también puede tener, por ejemplo, dos dimensiones. Y en ese caso se parecería a una matriz y lo llamaríamos matriz o acostumbramos a llamarlo matriz. Ahora, en NumPy hay una gran diferencia entre un arreglo de dos dimensiones, como tipo de dato, arreglo de dos dimensiones, y una matriz definida como matriz. ¿Cuál es esta diferencia? El arreglo de dos dimensiones sigue siendo arreglo y todas las propiedades que vamos a ver nosotros, todas las funciones que vamos a ver nosotros, se aplican a arreglos y lo que vamos a explicar en cuanto a cómo trabajan estas funciones son para arreglos. No importa si el arreglo es una dimensión, dos dimensiones o 25.000 dimensiones, ¿sí?
La forma como se comportan estas funciones son exactamente iguales y las propiedades son exactamente iguales. Cuando hablamos de matrices, ¿sí? Hablamos exclusivamente de dos dimensiones. Cuando hablamos de matrices en NumPy, hablamos exclusivamente de dos dimensiones y las funciones y operaciones de las matrices, cuando trabajamos en NumPy con el tipo de datos matriz, ¿sí? Son más apegadas a la definición matemática de las operaciones de matrices, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de operaciones, nos va a quedar esto mucho más claro. Por ejemplo, si yo multiplico o sumo, por ejemplo, si sumo o multiplico dos arreglos, prácticamente estoy haciendo una operación de elemento por elemento. ¿Sí? E insisto, más adelante, me parece que en la parte número 3 de esta serie, hablaremos de operaciones, nos quedará más claro a qué me refiero con esto. Pero cuando hablamos de arreglos, por darles un ejemplo, simplemente las operaciones aritméticas se aplican elemento por elemento. ¿Sí? Si yo multiplico dos arreglos, ¿verdad? Así sean dos arreglos de dos dimensiones, se van a multiplicar elemento por elemento. Ahora, si yo multiplico dos matrices definidas en NumPy como matrices, no como arreglos de dos dimensiones, ¿sí? La multiplicación sigue las mismas reglas matemáticas de cómo y cuándo se pueden multiplicar matrices, ¿verdad? Donde hay que respetar las dimensiones, hay que respetar la cantidad de filas, la cantidad de columnas que disponemos, ¿verdad? Tenemos la operación del producto punto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas operaciones se aplican de manera automática a las matrices cuando trabajamos como matrices, cuando están definidas como matrices. Cuando están definidas como arreglos de dos dimensiones, se aplican las propiedades de los arreglos, la forma en cómo trabajan las operaciones de los arreglos, ¿sí? Para no causar confusión y dado que lo que principalmente nos interesa a nosotros es manipulación de datos, no tanto operaciones matemáticas o científicas, nosotros siempre vamos a definir arreglos de una dimensión o de dos dimensiones. Nunca vamos a definir matrices. Pero vale la aclaración de explicar cuál es la diferencia entre definir un arreglo, así sea de dos dimensiones, versus definir una matriz en NumPy, ¿ok? Pero recuerden, nosotros siempre vamos a trabajar con arreglos, así sean de una o dos dimensiones, y lo que vamos a estudiar en esta serie de vídeos se aplican a los arreglos. Si alguno de ustedes necesita para alguna otra materia o algún proyecto que estén desarrollando trabajar con matrices, en la documentación adicional que les dejaré en la descripción podrán encontrar mucha más explicación acerca de cómo trabajar con matrices en NumPy y no con arreglos de dos dimensiones. ¿Ok? La tercera característica de los arreglos en NumPy es que son indexados, ¿verdad? Al igual que las cadenas de caracteres, al igual que las listas, tenemos índices, ¿verdad? Y estos índices están representados por una tupla de enteros no negativos. ¿Cuántos índices? Vamos a tener un índice por cada dimensión que hayamos definido. Por ejemplo, si vamos a definir un arreglo de una dimensión, nos interesa únicamente un índice. Si vamos a definir un arreglo de dos dimensiones, nos interesan dos índices. Un índice para las filas y un índice para las columnas. ¿Ok? Perfecto, entonces veamos cómo empezamos creando arreglos en NumPy. La forma más sencilla de crear arreglos en NumPy o la más básica es a través de la función array, ¿verdad? Y aquí es donde hacemos diferencia. Si yo quisiera crear, por ejemplo, una matriz, en lugar de trabajar con un array, podría trabajar con matrix en lugar de la función array. Para nosotros no nos interesa matrices definidas como tipo de dato matriz, nos interesan los arreglos. Por eso siempre vamos a crear nuestros arreglos de una dimensión o de dos dimensiones utilizando la función array. ¿Ok? Entonces recuerden, array, siempre vamos a trabajar con array. Luego viene una lista con los datos, ¿sí? Esta lista puede tener
listas anidadas o más listas internas dependiendo de cuántas dimensiones quiero en mi arreglo. Para nuestro curso nosotros nos vamos a fijar únicamente en arreglos de una dimensión y arreglos de dos dimensiones. Por simplicidad o por costumbre vamos a llamar a los arreglos de una dimensión vectores y a los arreglos de dos dimensiones matrices, ¿verdad? Pero recuerden que esto tienen definiciones diferentes a las matemáticas de lo que es un vector y de lo que es una matriz. Aquí estamos hablando de arreglos de una dimensión y arreglos de dos dimensiones, sino que hablar siempre de un arreglo de una dimensión o arreglo de dos dimensiones es muy largo. Entonces por eso decimos vectores y matrices. ¿Ok? Y bueno, el segundo parámetro para la función array es el tipo de dato con el que quiero crear mis elementos. Por ejemplo, int, si quiero que sean todos enteros, o float, si quiero que sean todos de tipo flotante. ¿Ok? Recuerden el alias. Habíamos empezado nosotros por hacer un import numpy as np. Entonces aquí debe aparecer el alias np. La función array, la lista de valores con los que voy a crear mi arreglo y finalmente el tipo de dato que quiero para esos valores. Veamos un ejemplo. np.array, tenemos 4 elementos, estamos creando un vector, una sola dimensión y van a ser float. Entonces, si yo muestro por pantalla el vector A, esto es lo que obtendré. ¿Sí? Esta es la representación visual de un vector en NumPy o un vector de NumPy. Y el tipo de dato es un ND array. Esto va a ser cierto tanto para vectores como para matrices porque siempre los estamos creando como array. Entonces siempre será un ND array. Des en cuenta que el tipo de dato no nos especifica las dimensiones, solamente nos dice que es un ND array. ¿Ok? ND viene de n dimensiones. ¿Ok? Ahora, des en cuenta ustedes también que cuando estamos creando nosotros el arreglo, no importa cuál es el tipo de dato que especificamos en la lista, ¿verdad? Este tipo de dato se va a convertir realmente a lo que hayamos indicado en el segundo parámetro. ¿Sí? Los tipos de datos de la lista son enteros, pero para el arreglo queremos que sean float, por eso se transforman a float. ¿Ok? Por defecto, el tipo de dato con el que se trabaja es float. Si queremos que sean enteros, necesitamos nosotros especificar int, si queremos que se conviertan a int. ¿Sí? Por si acaso, esta lista de aquí puede ser una lista constante como la que ven ustedes aquí, o puede ser una variable, por ejemplo la variable L, que tenga definida la lista, ¿no? Puede ser el resultado de una función que nos retorne una lista, ¿sí? Cualquier cosa que genere una lista es lo que incluimos en este punto. A diferencia de las listas que pueden almacenar elementos de diferentes tipos, los arreglos solo almacenan elementos del mismo tipo, generalmente numéricos. Esto ya lo habíamos explicado. Realmente sí hay manera de lograr que los arreglos de NumPy tengan diferentes tipos de datos, pero esto no es aconsejable porque el truco para hacerlo con eso es realmente almacenar o crear arreglos de objetos. Y luego el objeto puede ser de cualquier tipo, cada objeto individual puede ser de cualquier tipo. Pero esto es mucho más complicado y ya estamos entrando en el campo de la programación orientada a objetos que no es el enfoque de nuestro curso. Por eso, para simplicidad nuestra, vamos nosotros a asumir o vamos a pensar que los arreglos son de un solo tipo de datos, ¿no? Y principalmente numéricos. Aunque sí hemos de ver ocasiones, hacer ejercicios en las que tengamos arreglos de cadenas de caracteres o strings. ¿Sí? También podemos tener o vamos a utilizar constantemente arreglos de valores booleanos. ¿Por qué utilizar arreglos? Los arreglos pueden realizar operaciones con datos numéricos mucho más rápido y en general son más eficientes que las listas. Si nos ponemos a meditar esto, es importante, ¿no? Porque hemos aprendido a trabajar con listas y hemos aprendido a manipular datos que están en las listas, a sumar valores, a multiplicar valores, a hallar los máximos, los medios,
los mínimos, inclusive hasta promedios y cosas así. Pero a medida que vaya avanzando la explicación de este módulo y ustedes se den cuenta, en NumPy muchas de las cosas que para las listas teníamos que crear programas o al menos funciones de varias líneas, ¿sí? En NumPy se lo realiza con una sola función, en una sola línea de código, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente, mucho más rápido también de programar si aprendo a trabajar con arreglos y no necesariamente con listas, ¿sí? Les pido encarecidamente que a medida que ustedes vayan dominando más el tema de los arreglos, comiencen a olvidarse tanto de trabajar con las listas y también olvidarse un poco de trabajar con tantas estructuras de control. Otra de las ventajas que tenemos con los arreglos de NumPy es que no necesitamos utilizar, por ejemplo, tantas o principalmente tantas estructuras de control iterativas, principalmente el for. Si lo pensamos en una lista, si yo quiero sacar, por ejemplo, no sé, el valor más común, el valor que más veces se repite en una lista, ¿sí? No me queda otra que recorrer con un for elemento por elemento de la lista, contar cuántas veces se repite ese elemento y luego hallar el elemento que más veces se repite. Y ese sería la moda o el valor más repetido dentro de la lista, ¿sí? En NumPy, todo ese proceso que les acabo de describir lo podemos hacer únicamente llamando a una función, ¿sí? Entonces, nuestros programas van a reducirse en líneas de código. Si estamos programando en la computadora, vamos a tener que escribir muchísimo menos. Nuestros programas van a ser mucho más limpios, mucho más sencillos, va a ser más fácil entenderlos y hallar algún error que hayamos cometido. Y si pensamos de pronto para una lección o para un examen donde tengo que escribir en papel mi solución, yo voy a preferir escribir una línea, ¿verdad?, a 10, 12 líneas de código. Y nuevamente la simplicidad y la sencillez al momento de encontrar errores van a ser también de beneficio cuando tengo un programa mucho más corto. Entonces, esa es la razón por la que trabajamos con arreglos y no nos quedamos únicamente con las listas, ¿sí? Aparte que estas operaciones en NumPy son extremadamente rápidas, mucho más rápidas de lo que ustedes podrían pensar de pronto en hacerlo con las listas. Ok, hablemos ahora de las dimensiones de un arreglo, o al menos de forma oficial o formalmente. Las dimensiones en un arreglo las llamamos nosotros los ejes o los axis, los conocemos como axis, y el número de dimensiones es el rango o rank del arreglo. Si tenemos un vector o un arreglo de una sola dimensión, tenemos un solo eje, que es el eje 0. ¿Ok? Y la representación de este eje o la forma visual de graficar el vector, no importa si ustedes lo grafican de manera horizontal o lo grafican de manera vertical, realmente no importa, es una sola dimensión, no importa si lo están viendo de izquierda a derecha o si lo están viendo de arriba hacia abajo, si lo están viendo horizontal o verticalmente, no importa, es una sola dimensión y el orden de los elementos es exactamente el mismo, ¿verdad? Este es el índice 0, este es el índice 1 y este es el índice 2. No importa si lo escriben 0, 1 y 2 o si lo escriben 0, 1 y 2 como valores, este seguirá siendo el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Sigue siendo un vector, no importa si lo ven horizontal o verticalmente. Lo que lo define como vector es que han definido una sola dimensión. ¿Y cómo sabe NumPy que han definido una sola dimensión? Lo sabe porque su lista de valores es una lista plana. Esa es la forma como sabe NumPy que lo que ustedes han definido es un vector y no una matriz. Veamos qué pasa cuando quiero definir una matriz. Primero, son dos dimensiones. Y aquí sí hablamos del eje 0 y el eje 1. Hablamos de filas, estas son las filas. El eje 1 representa las filas. Si yo veo mi información de esta manera, ¿verdad? Esto es una fila, ¿verdad?
Y si veo la información de esta manera a través del eje 0, lo que veo es una columna. ¿Ok? Fila horizontal, columna vertical. Eje 0 es la columna, eje 1 es la fila. Y claro, a esto lo llamamos matriz. ¿Y cómo sabe NumPy que tenemos una matriz y no un vector? Fíjense ahora en la lista. Es una lista de listas, ya no es una lista plana o una lista sencilla. Ahora tenemos listas anidadas, ¿verdad? Cada una de estas listas internas corresponde a una fila. Esta es la fila en índice 0. Esta es la fila en índice 1. Y esta es la fila en índice 2. ¿Ok? ¿Sí? Fila 0, fila 1, fila 2. Si mostramos por pantalla esta matriz o este arreglo de 2 dimensiones, tendremos exactamente lo mismo que está representado en la imagen. Fila 0 con los valores 0, 1 y 2. Fila 1 con los valores 3, 4 y 5. Fila 2 con los valores 6, 7 y 8. Columna 0 con los valores 0, 3, 6. Columna 1 con los valores 1, 4, 7. Columna 2 con los valores 2, 5 y 8. ¿Sí? La diferencia, esa pequeñísima diferencia, si trabajo con una lista simple o si trabajo con listas de listas o listas anidadas. Eso es lo que me permite a mí definir la dimensionalidad de mis arreglos en NumPy. ¿Ok? Claro, podemos definir, por ejemplo, arreglos de 3 dimensiones, lo cual no es utilizado o no es parte de nuestro programa de estudio, ¿verdad? Y podemos realmente esto extenderlo a n dimensiones. Pero, insisto, estos dos últimos conceptos no son parte de nuestro objetivo. Para nosotros nos interesan únicamente los vectores y las matrices o los arreglos de una dimensión y 2 dimensiones. ¿Ok? Algunas propiedades de los arreglos importantes a recordar. NDIM o NDIM es el número de dimensiones. Esto me va a responder cuántas dimensiones tiene mi arreglo. Shape me va a indicar cuántos elementos existen en cada dimensión. Veamos, acá lo tenemos en una tabla. NDIM me da el número de dimensiones del arreglo, es como el rank. Shape me devuelve una tupla con el número de elementos por eje o por axis. Por ejemplo, si tengo una matriz de 5 filas y 3 columnas, entonces me va a responder 5,3. 5 filas, 3 columnas. Siempre me dirá primero el número de filas y luego el número de columnas. dtype me retorna el tipo de dato de los elementos del arreglo, ¿sí? No el número total de elementos. Eso lo sabemos con size. Size me da el número total de elementos en el arreglo. dtype me indica a mí cuál es el tipo de dato de los elementos. Por ejemplo, int o float o cualquiera que sea el tipo de dato que estamos utilizando. Eso es lo que me devuelve dtype. ¿Ok? Esto es una pequeña corrección que la tengo que hacer en las diapositivas. Y size me devuelve el número total de elementos en el arreglo. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos concretos de estas propiedades aplicadas a arreglos. Si tengo un arreglo de una sola dimensión, NDIM es 1, el shape es 3, porque solo tengo un solo eje, y me dice que en ese eje tengo 3 elementos. El size es 3 y el dtype es int64. Por si acaso, NumPy define sus propios tipos de datos, define sus propios int, floats, bools o booleanos, ¿verdad? Cadenas de caracteres. Pero en los casos en los que sea necesario hacer algún tipo de aclaración o diferenciación entre estos tipos de datos propios de NumPy y el int que ustedes conocen de Python, lo haré. Para fines prácticos, el int64 de NumPy es casi al 100% equivalente al int de Python. Es decir, todo lo que ustedes saben acerca de los ints o los floats o los booleans o los strings de
de Python se aplican también para los tipos de datos propios de NumPy como int64 o float64, ¿verdad? Con los strings hay cierta diferencia más marcada porque tenemos que trabajar con unas funciones de manipulación de strings que son propias de NumPy y no las funciones que ya conocemos de Python, ¿ok? En algún momento en que hagamos ejercicios con arreglos de strings, ¿sí? Les indicaré cuáles son estas funciones. Básicamente son las mismas que ustedes ya conocen en Python, pero llamándolas a través del alias de NumPy, ¿sí? Lo mismo se aplica para los números aleatorios. NumPy también define su propia forma de generar números aleatorios, que es diferente al random propio de Python, ¿verdad? Y asimismo, cuando sea el momento, les mostraré cómo trabajar con este módulo de números aleatorios propio de NumPy y no con el de Python. Ok, si vemos ahora el ejemplo de las propiedades aplicadas a una matriz, tenemos una matriz que tiene 2 filas, 3 columnas, es de floats, ¿sí? Entonces el endim, el número de dimensiones es 2, el shape me dice 2 filas, 3 columnas, el size es 6 elementos, que es básicamente la multiplicación del número de filas por el número de columnas, y el tipo de dato, como les había comentado, es float64, ¿no? Es un float propio de NumPy. Endim, shape, size y dtype son propiedades de un arreglo de Python, de un arreglo de NumPy. Por lo tanto, para llamarlas no se usa el paréntesis al final. Volvamos a los ejemplos anteriores. Para llamar estas propiedades, trabajamos con el nombre del arreglo sobre el cual yo quiero consultar la propiedad y punto el nombre de la propiedad. No hay paréntesis porque no son funciones, son propiedades, ¿verdad? Son características que describen a mi arreglo, no son funciones. Ok, habíamos visto una función para crear arreglos, la función array. Veamos otras alternativas, otras funciones que tenemos para crear nuestros arreglos. La primera es la función zeros, que nos permite crear un arreglo lleno de ceros, ¿sí? Es muy sencillo de utilizar, ¿verdad? Básicamente necesitamos definirle dos parámetros. El primer parámetro es la tupla con el número de elementos por eje. Si queremos una matriz, tengo que especificarle cuántos números de filas y cuántos números de columnas quiero. Si quiero un vector, simplemente digo cuántos elementos quiero en el vector y la coma. El último elemento no se escribe. El número de elementos por el último eje simplemente no se escribe cuando quiero un vector. Y el segundo parámetro es el tipo de dato. Recordemos que si no especificamos un tipo de dato, vamos con floats. Y si quiero que sea int, por ejemplo, escribo int. Y des en cuenta que a pesar de que NumPy define sus propios tipos de datos, no escribimos int64. Basta con escribir int o basta con escribir float. Ok. Siguiente función. La función full. Esta en cambio nos permite crear un arreglo de varias dimensiones lleno de un mismo valor. Todos los elementos o celdas van a tener exactamente el mismo valor. Similar a la función zeros, el primer parámetro es la tupla con el número de elementos por eje. El segundo parámetro es el valor con el que se va a llenar cada una de estas celdas. Y el último parámetro, si es que lo quiero, es el tipo de dato. Recordemos, si no especifico el tipo de dato, es float. ¿Ok? Otra función más para crear arreglos. Tenemos la función arrange. Esta de aquí es la función análoga a la función range en Python, ¿ya? Pero lo que hace es que devuelve un arreglo de NumPy de una sola dimensión con una secuencia numérica. Por ejemplo, arrange de 5 me devuelve a mí un vector con los números flotantes 0, 1, 2, 3 y 4. Es similar a range, es decir, que el último índice
no se lo considera, no se lo utiliza, ¿verdad? Luego tenemos a range de 1 a 5 y el D-type es float, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a crear la secuencia 1, 2, 3 y 4, porque estamos empezando en 1 y el último límite no lo consideramos, y el tipo de dato es float. Finalmente tenemos arrange 152 y arrange 162, ¿verdad? En ambos casos, este tercer valor especifica el salto o los pasos. Des en cuenta que para el primer caso empezamos en 1 y vamos a llegar hasta el 5. 1, 3, 5. En el caso del 6 es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que después del 5, el siguiente valor sería el 7. Y el 7 ya está fuera de mi rango, ya está fuera de mi límite. ¿Sí? Por eso no consideramos ni el 6 ni el 7. El 6, ¿por qué no lo consideramos? Porque estamos saltándonos un elemento. Y el elemento que nos tocaría saltar después del 5 sería justamente el 6, que es ya nuestro límite. La diferencia entre estas dos instrucciones es que en el segundo caso estamos especificando que el tipo de dato va a ser int. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver la siguiente función de creación de arreglos en NumPy, que es random.rand. Esta función nos devuelve un arreglo lleno de números aleatorios del 0 al 1, el 1 sin incluir. Des en cuenta que para trabajar con esta función estamos realmente haciendo uso del módulo random de NumPy. ¿Sí? Estamos haciendo uso del módulo de números aleatorios o del manejo de números aleatorios propio de NumPy, más no los números aleatorios de Python. Por eso es que no hacemos un import random. Estamos trabajando con np.random. Random es un submódulo, una sublibrería de números aleatorios dentro de NumPy. Entonces, cuando queremos hacer manejo de números aleatorios, en este caso, por ejemplo, crear un arreglo a partir de números aleatorios en NumPy, trabajamos con ese submódulo. Esta función rand lo que recibe es el número de elementos por cada uno de los ejes que queremos en nuestro arreglo. Por ejemplo, vean ustedes en este caso, decimos np.random.rand de 2, significa que tengo un solo eje y ese eje tiene dos elementos. Y ya sabemos, cuando tengo un solo eje, significa que tengo un vector. Entonces tengo un vector de dos números aleatorios entre 0 y 1. Recuerden que el 1 no se incluye. En el siguiente ejemplo tenemos dos ejes. El primer eje tiene dos elementos, dos filas. El segundo eje tiene tres elementos o tres columnas. Esto nos va a generar una matriz de números aleatorios de dos filas y tres columnas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es otra manera que tenemos para crear números aleatorios. Ahora, random.randint es también una función aleatoria, pero esta nos va a generar únicamente números aleatorios enteros entre el rango desde y hasta. ¿Ok? El valor desde corresponde al valor mínimo y hasta el valor máximo, ¿verdad? El tercer parámetro es el size, que lo tenemos que poner como una tupla con el número de elementos que queremos para cada uno de los ejes. ¿Sí? Algo que es importante recordar con respecto al rango: el valor desde se incluye, el valor hasta no se incluye. ¿Ok? El desde se incluye, el hasta no se incluye. ¿Ok? Filas y columnas: si queremos una matriz, el número de filas, el número de columnas, los paréntesis son necesarios. Si queremos un vector, los paréntesis siguen siendo necesarios. Ponemos un solo valor, por ejemplo 2, y cierro el paréntesis. ¿Ok? Esto nos permite definir matrices o vectores dependiendo de cuántos valores le pongo a mi tupla, pero necesito definir la tupla, necesito poner los paréntesis y la coma, así tenga un solo valor. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos.
tenemos este arreglo de 10 elementos, ¿sí? En el que tenemos el rango va desde 0 hasta 2. Pero recuerden que el 2 no se lo incluye. Por lo tanto, vamos a tener valores únicamente entre 0 y 1. Acá vamos a tener en cambio una matriz de 2 filas, 4 columnas con valores posibles 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Siempre los tipos de datos aquí van a ser enteros porque estamos trabajando con randint. Los números aleatorios van a ser valores enteros escogidos de manera aleatoria. En el último ejemplo, 1 y 6, los valores posibles serán 1, 2, 3, 4 y 5. Y el tamaño del arreglo a generar es de 2 dimensiones, 2 filas, 4 columnas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí algunas de las funciones más comúnmente utilizadas para definir arreglos. Hay otras más, hay otras funciones más que nos permiten generar arreglos. Por ejemplo, la función once. La función once es equivalente a la función zero, sino que en lugar de crear un arreglo completamente de ceros, me crea un arreglo completamente de unos. ¿Ok? Y claro, ustedes pueden revisar todas estas otras formas de crear arreglos en los diferentes enlaces que les voy a dejar en la descripción del material adicional. Ahora veamos otra función, la función reshape. Esta función no es una función de creación, ¿sí? La función reshape nos permite a nosotros cambiar las dimensiones de un arreglo, cambiarle la forma, ¿sí? Por ejemplo, puedo llevar un vector a matriz y puedo llevar una matriz a vector, ¿sí? Lo importante a recordar con la función reshape es que sin importar cuál es la nueva forma que le voy a dar, siempre tengo que especificar la misma cantidad de elementos como el arreglo original lo tiene. Por ejemplo, si tengo una matriz de 2 filas y 3 columnas, tengo 6 elementos. El size de ese arreglo es 6 elementos. Yo puedo crear un vector siempre y cuando ese vector sea un vector de 6 elementos. No puede ser un vector de 4, no puede ser un vector de 8 ni de 7. Tiene que ser un vector exactamente, en este caso, de 6. ¿Verdad? Fíjense aquí lo que está pasando entre A y B. Originalmente nosotros estamos definiendo un vector de 6 elementos, ¿verdad? En el rango 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si lo quiero convertir a matriz, le tengo que hacer un reshape a alguna combinación de filas y de columnas que me permita alojar 6 elementos. Por ejemplo, puede ser 2 filas, 3 columnas, puede ser 3 filas, 2 columnas, puede ser una fila, 6 columnas y finalmente puede ser 6 filas, una columna. ¿Verdad? Estas son las posibles combinaciones a las que yo le podría hacer reshape a este vector de 6 elementos. Recuerda que reshape no cambia el arreglo original, sino que devuelve un nuevo arreglo con las dimensiones indicadas. ¿Sí? Tenemos un nuevo arreglo. El arreglo A, si regresamos al ejemplo anterior, el arreglo A permanece inalterado. El que cambia o lo que se crea es un nuevo arreglo que es B. En ese sentido podríamos decir que reshape es una función que nos permite también crear nuevos arreglos, pero a partir de otros arreglos que ya existen. ¿Ok? Y para terminar esta entrega vamos a revisar estas 3 funciones muy básicas y muy útiles. La función copy, se imaginarán ustedes, lo que me permite a mí es crear una copia del arreglo original, ¿sí? Para una copia independiente, ¿no? Para hacer manipulaciones de tal manera que si B es la copia de A y yo modifico B, A no se modifica, son copias independientes. Esto lo habíamos visto ya, me parece, en listas y lo habíamos visto también, me parece, que en strings, ¿verdad? Básicamente lo que estoy haciendo es creando una copia independiente del arreglo. La función toList me permite a mí convertir un arreglo de cualquier dimensión a una lista. Si es un vector, se convierte en una lista plana. Si es una matriz, se convertiría en una lista de listas. Y la última función, que es la función asType,
me permite cambiar de un tipo de dato a otro tipo de dato en NumPy. Por ejemplo, si tengo este arreglo de enteros y lo quiero cambiar a floats, le puedo decir a es igual a a.astype np.float, ¿sí? Y ahora mi tipo de datos de mis elementos ha cambiado de entero a float. En este caso estoy reasignando a en a mismo, pero tranquilamente esto pudo haber sido otra variable si es que quiero conservar el arreglo original, ¿sí? Este método astype, y aquí es donde hablamos de la importancia de comenzar a dominar ya los métodos de NumPy para escribir menos, es una de las formas más sencillas de cambiar, por ejemplo, de tipo de datos en una lista. Supongan ustedes que tienen una lista, ¿sí?, de, de strings, pero que son números, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ustedes la necesitan a esta lista no como valores string, sino como valores enteros. ¿Sí? O sea, ustedes lo que quieren lograr es que esto sea la lista 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer algo como esto. Pueden hacer np.array, ¿verdad? De L, ahí está su lista, punto astype np.int, ¿ok? Y esto lo pueden asignar a la misma L o lo pueden asignar a alguna otra variable y tendrán su lista que originalmente era de strings, ahora como una lista de enteros o de floats o de cualquier otro tipo de dato a los que ustedes quieran convertir. Entonces, des en cuenta, si esto lo hubiéramos querido hacer a través de listas, ¿qué nos hubiera tocado? Nos hubiera tocado primero crear una segunda lista que reciba la conversión de cada uno de los elementos de L a enteros. Es decir, empezar por crear una nueva lista, luego recorrer esta lista con un for, convertir cada elemento a entero y agregar ese elemento convertido a la lista, a la segunda lista, ¿sí? Al menos en mi cabeza rápidamente veo 3, 4 líneas de código. En cambio, con NumPy lo hice en una sola línea de código, ¿sí? Esas son las ventajas a las que me refería yo de aprender a trabajar con los arreglos de NumPy en lugar de trabajar con las listas. Ok, nos vamos a quedar ahí en esta primera parte, ¿sí? Vamos a terminar el video en este momento. Recuerden que vienen 2 partes más. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, déjenlo en la sección de comentarios de este video. Yo lo estaré revisando y estaré respondiendo en la medida de lo posible. Espero les haya gustado. Por favor denle un like si es que el video les ha gustado y no se olviden también de suscribirse y habilitar las notificaciones para que se enteren de los momentos en los que subo nuevo contenido al canal. Ok, eso es todo por ahora. Nos vemos en la segunda parte de esta serie. Suerte con todo. No se olviden de practicar los ejercicios o al menos la teoría que hemos visto en este momento y de revisar el material de estudio complementario. Hasta luego.